Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a tocar un tema que nos interesa a todos y es la situación de los inmigrantes haitianos indocumentados en nuestro país. Y todavía otro tema más importante es la continua entrada de nacionales haitianos por la frontera a territorio dominicano que vienen, pues, por supuesto, en busca de empleos, de facilidades sociales, de escuelas, de hospital y de esperanza, claro, de esperanza de que encontrarán una mejor vida de este lado de la isla. Esta situación, la verdad es que nos atañe la situación de cualquier país, pero mucho más la de nuestros vecinos que tan cercanos tenemos, pero esto no quiere decir que podamos asumir el costo económico de este problema de la población, y tampoco quiere decir que podamos documentar a casi 1 millón de haitianos que viven en nuestro país como ciudadanos dominicanos. Ahora bien, por esto justamente es que ha surgido toda esta controversia con la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que cuáles son los hijos de los extranjeros que pueden ser nacionales dominicanos. Las opiniones están muy divididas, es un problema muy álgido, indudablemente tenemos que cogerlo con pinza, analizarlos y ver también por qué se ha hecho esta controversia de si esta sentencia será o no retroactiva. Lo que he investigado es que las sentencias siempre estudian un hecho que ya pasó y por eso se dice que tienen que ser retroactivas, no así las leyes que estudian lo que será en el futuro un hecho y por eso no lo son. Ahora, para discutir este tema hemos invitado esta noche a dos conocedores de estos temas y de las migraciones. Vamos a darle la bienvenida a don Armando Armenteros y a Manuel Núñez, quien ya antes han estado con otros temas en este programa. Buenas noches, don Armando. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por invitarnos a este coloquio, vamos a decirlo así. Este es un coloquio muy importante porque nos preocupa mucho la situación de las familias haitianas en nuestro país y mucho más aquellas que tienen años viviendo, generaciones viviendo en nuestro país, que no son las más, son las menos. Creo que el casi 1 millón de haitianos ya son más recientes y tenemos que definir cómo podemos, pues, ayudarlos a ellos y ayudarnos a nosotros como país. Las opiniones están muy divididas, hay muchas posturas, como he dicho, tanto nacional como internacionalmente, ustedes lo saben mejor que yo, y sabemos que las migraciones son un problema de todos los países, principalmente de los que comparten frontera común entre México y Estados Unidos. Hay casi todos los países que tienen frontera tienen estos problemas y se convierten en problemas de estados y son los estados que tienen que tener estas soluciones en las manos. Pero yo quisiera saber, obviamente va a haber dos escenarios, los hay ya, que es nacionalizar a todos estos haitianos y queda o no nacionalizarlos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede, si se le puede dar una residencia, un papel de trabajo? Y más allá del problema que tenemos con el 1 millón de haitianos que viven en nuestro país, está el problema de la frontera. Nada hacemos con ver qué se va a hacer con las personas que están aquí, si siguen llegando de un lugar donde tienen mucho menos posibilidades que en la República Dominicana, y lo que más nos preocupa es que asumir el problema económico de los haitianos hay que estudiarlo muy bien porque tenemos en nuestro país muchos dominicanos que están viviendo ahora mismo por debajo de la línea de la pobreza en lugares que no tienen ni siquiera agua potable corriendo, como vemos en la televisión, en los noticiarios, que no tienen calles asfaltadas, de manera que hay que ver muy bien si nosotros estamos en condiciones de hacernos cargo de más personas, que fuera muy humanitario, eso es cierto, y creo que este es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, pero también tenemos que tomar en cuenta el hecho de que somos una nación pobre y que nuestros ciudadanos ahora mismo estamos tratando con todo este movimiento que ha habido de la seguridad social y muchos otros de sacarlo de lo que es la línea de la pobreza, de la alfabetización. Estamos logrando en cuanto a alfabetización también resultados importantes y pues ahora tener esta población
que ni siquiera toda habla o escribe el español, tiene sus problemas, y si vamos a darle la nacionalidad, tiene que haber toda una planificación para ver cómo tendría esta población que pasar a formar parte de nuestro país, de la República Dominicana. Ahora yo me pregunto, y esto para información general, ¿cómo se define a quién corresponde determinar la nacionalidad de los que nacen en un país? ¿Cómo se manejan las políticas migratorias en el mundo, para no solamente referirnos a la República Dominicana? ¿En cuáles países se le confiere el recién nacido la nacionalidad del territorio? Si esta persona está en tránsito o si está ilegalmente. ¿Cuáles son los requisitos para obtener esta nacionalidad? Y en conclusión, ¿qué pasa en otros países y cómo vislumbran ustedes estos dos escenarios que tenemos pendiente por decidir en la República Dominicana? Vamos a comenzar con don Armando, que inclusive ha tenido unas reuniones recientemente en este sentido, y Manuel, que es un estudioso que he leído muchos artículos publicados por Manuel Núñez y de verdad desmenuzas el tema de manera muy detallada, y quisiéramos que también nos expusieras aquí tus reflexiones. Don Armando, ¿qué nos puede decir usted respecto a cómo se manejan las migraciones en el mundo y cómo pudiéramos manejar nosotros esta situación ante estos dos escenarios? Bueno, debo decirte que las migraciones se manejan, lógicamente, según la conveniencia de cada uno de los gobiernos de los estados. Normalmente los países buscan dentro de la inmigración una mejoría de su situación, y en consecuencia nosotros tenemos una gran experiencia del efecto beneficioso que tuvo para nosotros la gran emigración que hubo a raíz de la Guerra Civil Española. Sí. Vinieron grandes personajes a este país, muchos de ellos se quedaron, como Vela Zanetti, el profesor Amos Sabrás, etcétera. Otros usaron esto de trampolín para seguir a México y a otros países. Luego Trujillo, en su afán de blanquear incluso la población dominicana, trajo inmigrantes japoneses que tuvieron un muy buen efecto, porque el mecánico que arreglaba todos los aparatos mecánicos de Constanza, yo tuve relaciones con él, lo conocí, y era muy curioso porque era un piloto de aviones cero japonés que estaba en la lista para ser kamikaze, que eso era un honor para ellos. Lo que pasa es que la guerra terminó antes de que él le tocara su turno. Y ese señor vino porque era un individuo con conocimiento de mecánica, porque tenía que ser así, y ese se convirtió en el experto primero que hubo en Constanza para arreglar todos esos equipos agrícolas y demás cosas. Después vinieron otras inmigraciones, o antes, como la inmigración de los judíos para Sosúa, que fue lo que desarrolló la industria moderna de la leche aquí en nuestro país. Hubo otras inmigraciones, los españoles que vinieron a Constanza también luego, que son los padres de la producción de vegetales y demás en Constanza. Hubo otra inmigración de europeos, no recuerdo si eran romanos o algo, Manuel se va a acordar de eso. Y todo eso fue de provecho para nosotros. Los países que aceptan migración no solamente depende de sus necesidades, su programa migratorio, sino también de otras circunstancias. Por ejemplo, yo viví muchos años en Canadá. En Canadá hay 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Tienen una ley de migración y quieren retener a todo el que nace allá porque lo necesitan. Mi primer hijo nació allá y recibió un sueldo del gobierno hasta que dejó el país. Me dijeron, si algún día usted regresa, usted vuelve, y le dan muchísimas facilidades. Pero nosotros somos un país que tenemos unos vecinos que en vez de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, tiene 300 habitantes por kilómetro cuadrado.
y nosotros tenemos 180. O sea que nosotros tenemos una población de 20 millones de habitantes para la isla que es difícil manejarse a menos que haya mucha tecnología. Con el pueblo haitiano nosotros no podemos disponer de ninguna tecnología, sino simplemente de una fuerza primitiva, no educada, etcétera, obreros de la más baja categoría, y además con el exceso de población que tenemos nosotros y ellos, no podemos manejarnos libremente para que las conveniencias de ese país, Haití, o de otros países que no quieren que los haitianos vayan a lo suyo, nos los adjudiquen a nosotros con todas sus consecuencias. Es muy común ahora que las migraciones se hagan en ese sentido, que los países cuando necesitan un tipo de profesionales, de manos de obra, abran plazas y visas y hasta residencias para ese tipo de personas. Hasta España antes de la crisis lo estuvo haciendo. Ahora bien, nos vamos a ir a la pausa. Yo quisiera cuando regresemos que Manuel nos hablara un poco de... Se dice que nosotros también necesitamos la migración haitiana en su momento y que la utilizamos y ahora que ya no la queremos que se vayan. ¿Cómo podemos manejar ese problema y hasta qué punto son trabajos ocasionales que simplemente tienen un contrato de trabajo de entrada y de salida, o si realmente nosotros legalmente tenemos obligación de que esa población permanezca en nuestro territorio y ya viva en nuestro territorio? Nos vamos a la pausa, volvemos. Hace bien. Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. En una fracción de segundo, tu vida puede cambiar para siempre. Una adolescente universitaria, idiota, yo, una azafata, el paquete no está aquí. una mujer embarazada, Si yo tenemos que hablar. un marido celoso y dos hombres rudos con una misión peligrosa. Sean pacientes. Lo tengo en la mira. Que les prometo, al final todo se va a esclarecer. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Súmate a la racha ganadora con los rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto.
No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Las dietas milagrosas son sinónimo de dietas peligrosas. Si queremos bajar de peso, que no sea a costa de nuestra salud. Bajar de peso milagrosamente es imposible, y aquellas dietas que implican un descenso récord en una semana son perjudiciales para nuestra salud y producen, entre otros, efectos rebote o el llamado yo-yo. Por lo general, estas dietas milagrosas son carentes de fundamento científico, carentes de nutrientes, dado que pueden basarse en un único alimento. Estas dietas sin éxito son las que no nos ayudan a generar hábitos alimentarios saludables, porque la clave es esa. Si conocemos los alimentos saludables y sabemos que la actividad física es un factor fundamental para alcanzar el éxito de cualquier dieta, podremos ser capaces de lograr el cuerpo que queremos sintiéndonos bien, por fuera y por dentro, hoy y siempre. Si comenzamos a tener hábitos saludables, bajaremos de peso paulatinamente y esa será la clave, ya que no sirve de nada bajar 10 libras en una semana y a la próxima aumentarlas. Por tanto, cuida tu salud y calidad de vida. Lleva una dieta equilibrada y pierde peso en forma gradual. No importa el tiempo que tardes, no te desanimes, comienza ya. Sé constante y verás los resultados. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, Manuel, te preguntaba en el segmento anterior, ¿hasta qué punto nosotros necesitamos esta mano de obra haitiana? Se habla mucho de que hay dos posturas, una de los que quieren que se vayan los haitianos y los que necesitan esta mano de obra para trabajar en la construcción, en los campos, en la agricultura. ¿Hasta qué punto es necesario para el país esta mano de obra haitiana? Mira, yo pienso que hay dos tipos de migraciones. Existe la migración padecida, que es en el caso nuestro, estamos padeciendo de una migración no buscada, producto del colapso del Estado haitiano. Existe la inmigración de la cual hablaba Armando, la inmigración escogida, la inmigración que un Estado selecciona para contribuir a su desarrollo. En el caso nuestro, la migración haitiana tiene efectos disolventes en nuestro país. ¿Por qué? Porque ha destruido todo lo que es la mano de obra de la agricultura, en términos generales, ha desnacionalizado la agricultura, ha desnacionalizado la mano de obra de la construcción, ha desnacionalizado la mano de obra de los servicios en una gran proporción, ha desnacionalizado la mano de obra de todo lo que son los trabajos por cuenta propia, la buhonería, hay mafias enteras, igualmente la artesanía, y el hecho mismo de arrancarle a toda esa población dominicana los mecanismos de supervivencia, que es el empleo, evidentemente que los efectos directos de esa migración son absolutamente negativos. Pero se dice que los dominicanos no quieren hacer ese tipo de trabajo. Lo que se produce es lo siguiente, al introducir una mano de obra extranjera, esa mano de obra extranjera destruye el valor del salario y conquista las plazas y estigmatiza a la mano de obra local que antes hacía ese empleo. Es decir, que hay un proceso no solamente de desposesión
del empleo, sino también un proceso de estigmatización de la mano de obra dominicana, porque los dominicanos siempre construyeron vivienda. Eso es una... O sea, cuando tú hablas de construyeron... estigmatización, Manuel, tú dices que cuando lo hacen los haitianos, ya los dominicanos no quieren hacerlo. No, lo que pasa es que los haitianos destruyen el valor anterior a cómo estaba el salario en ese sector, y evidentemente conquistan el sector e incluso en algunos casos se asocian, como yo he tenido cantidad de denuncias de dominicanos que están trabajando en la agricultura y se han asociado a los haitianos para impedir que ellos penetren en los empleos de la agricultura. Es decir, Ahora para bien, cerrarle el paso a los dominicanos Manuel, en su propio país. También hay que ver que no en todos los sectores, ellos trabajan más barato, ellos trabajarán más barato en algunos, pero en el sector de la construcción y los boneros y demás, no, realmente no hay. Bueno, siempre es más caro. En el caso de los boneros hay una serie de ONG canadienses que están fomentando, creando la sensación de que hay grandes cantidades de boneros que en forma coordinada han ocupado las calles, han ocupado las esquinas, han ocupado todo lo que son las ventas de tarjetas, han ocupado incluso todas Entonces no lo están haciendo más barato, ellos están No, ellos han ocupado la plaza, o sea, se le ha creado a ellos aquí un nicho para tratar de obligarnos a aceptar ese problema. Y hay algo también muy peligroso y es todos estos boneros en las esquinas, que no solamente son los haitianos, sino los propios dominicanos, y esto influye en que cada vez sea más el desorden, tanto los dominicanos se incluyan en estas esquinas y ya vemos... Ya hay pocos dominicanos en las esquinas. Pero es un desorden. Sí. Nos tenemos que ir a la pausa para Sí. darle paso también a don Federico Enríquez Grateró, que vemos que se asoma ya al estudio, así que nos vamos a la pausa y volvemos, no se vayan. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Súmate a la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Juega, raya y gana con los nuevos Rayaditos de Leisa. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 1.200.000 pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, dominó, ruleta y mina de oro. Leisa, tu única loto. Cuídate,
pero no de vivir, y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. Viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. En una fracción de segundo, tu vida puede cambiar para siempre. Una adolescente universitaria, idiota, yo, una azafata, el paquete no está aquí. Una mujer embarazada, Sí, que tenemos que hablar. un marido celoso y dos hombres lobos con una misión peligrosa. Sean pacientes. Lo tengo en la mira. Que les prometo, al final todo se va a esclarecer. Esta noche nos acompañan Manuel Núñez y don Armando Armenteros y se nos une Federico Enríquez y Gratero. Bienvenidos, don Federico. Gracias, Mónica, por invitarme. Aquí estoy. Gracias. Lamento mucho no haber podido venir cuando me hiciste la primera invitación, pero aquí estoy. Don Federico siempre es bienvenido, es un sabio y un escritor maravilloso, igual que también Manuel Núñez, también excelente escritor, y ni hablar de don Armando. Bueno, yo protesto eso de sabio nada, sabio nada, yo soy uno que hace esfuerzos por entender. Uno que lo intenta cada día y le sale muy bien. Bueno, para escribir sí, de eso sí yo estoy convencido, de que nací escritor y que si publico algunas cuantas cosas más, como creo, llegaré a ser escritor. Bueno, yo creo que ya don Federico es un escritor consumado. Bueno, y cerrando un poco lo que hablaba Manuel Núñez sobre el empleo y los inmigrantes haitianos, yo creo que podemos sacar dos conclusiones. Él ha dicho que los haitianos deprimen algunos mercados y estos sueldos, aunque ya no están tan bajos, quizás como en un momento lo fueron, se quedó deprimido y algunos obreros pues protestan porque el empleo no subió como ellos quisieran los sueldos. Esto pues claro lo aprovechan algunos empresarios para pagar sueldos más bajos. Yo particularmente no encuentro que los haitianos trabajan más bajos, por ejemplo, en el sector de la construcción, que es el que me incumbe y es en donde he tenido empleados haitianos, nunca le pagué menos que a los dominicanos, por eso creo que en este momento se les paga igual. Yo quisiera pues darle la oportunidad a don Federico. Don Federico, hemos hablado pues estos dos escenarios. El escenario, tenemos esta sentencia del Tribunal Constitucional que está manejando el gobierno. Se dice que el presidente está presentando en este momento pues su propuesta. ¿Cuáles serían las consecuencias de una propuesta y otra propuesta, de la nacionalización y de la no nacionalización? ¿Y qué sería lo conveniente si no hay naturalización o ciudadanía dominicana para estos naturales haitianos? ¿Qué sería lo que se le podría ofrecer? Bueno, ese tema de las migraciones en general, ese es un tema tremendo porque abarca el mundo entero. Parece ser que el conjunto de las migraciones es como la tercera población después de China y la India. El conjunto de los migrantes ya son un país que tiene el número 3 después de China y la India en cuanto a migrantes. Ese es un problema terrible de carácter económico y político que hay en el mundo, porque las grandes naciones han bajado su costo de producción, pues contratando mano de obra barata en los países muy pobres. Hay un libro muy famoso que se llama El trabajo de las naciones, escrito por un ministro que fue del presidente Clinton. Hizo un libro
tratando de hacer una parodia del famoso libro que se llama La riqueza de las naciones, del gran economista, fundador de la ciencia económica, y él le llama no la riqueza de las naciones, sino el trabajo de las naciones, porque ahora hay la contratación extraterritorial de mano de obra por empresas que venden lo que producen con mano de obra barata, lo venden entonces en los mercados en Londres, en Nueva York, en París, donde la gente tiene de ahí, alto. pues que se sacan todas estas fábricas y se ponen en países de mano de obra muy barata. Claro, ese es un problema mundial, porque, y hay muchísimos otros. Por ejemplo, en España la gente tiene pocos hijos, se casa tarde, entonces los programas que hay de servicios hospitalarios, quirúrgicos, médicos, todos los programas de seguridad social dependen de que el viejo que trabajó durante 20 años y que contribuyó a ese sistema, bueno, ese se va a jubilar y va a recibir su dinero. Pero tiene que haber otros trabajadores que lo sustituyan y que sigan contribuyendo al programa. Porque, en fin, la seguridad social es la coronación del desarrollo económico y además es un problema actuarial, es un problema de matemática financiera. Como ha pasado en España y por eso tanto problema de que no hay una población joven. Ahora bien, don Pero Federico, entonces resulta que los emigrantes toman el lugar de esos jóvenes que no existen. Pero a eso voy. Pero entonces le cogen odio a los emigrantes porque un emigrante, bueno, es acogido con beneplácito y la gente lo ve bien y bueno, y mueve la piedad. Y 10 y 20 migrantes, bueno, pues producen también un encanto porque la gente dice, hay que arreglar esto porque son unos pobres desvalidos. Pero cuando los emigrantes ya son millones, claro, entonces se produce, ya hay miedo. Bueno, la xenofobia, porque entonces ocupan el lugar de trabajo destinado a los nacionales. En España y en otros países de Europa, bueno, hay ese rechazo de los turcos en Austria y en Alemania, rechazo de los filipinos en Tokio, en Japón, rechazo de los sudacas, que es una expresión como despectiva en España. ¿Tú has visto eso? Ahora bien, de los Federico, sudacos. Este dato que usted da es muy interesante porque usted ha dicho cuando son 10, cuando son 20, cuando son 100, son aceptados, queridos y aupados y son graciosos. Cuando son un porque millón, hay una tasa pero en el caso de absorción por un país rico. Claro. Pero esa tasa de absorción no se ha tomado en cuenta en la República Dominicana. A eso voy. Ahora, ese tema, mira, yo escribí hace 18 años este libro. Esta es la segunda edición, un ejemplar de la segunda edición del año 99. Este libro se llama Un ciclón en una botella. Vamos, es como decir un problema muy grande metido en un recipiente muy chiquito. Yo quise en este libro, que no es específicamente del tema haitiano, tratar mi visión de la sociedad dominicana. Y entre las cosas que trato como parte de la República Dominicana, la conexión entre Haití y la República Dominicana. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué Santana, Bailey, Lili, Trujillo funcionan y en cambio no funciona Villini, Espaillá? ¿Por qué se aprecia, en algunos casos se aprecia más a Santana que a Duarte? Era un guerrero y bueno, no quiero quitarle méritos a Santana, pero el fundador de la República es Juan Pablo Duarte. Bueno, este libro tiene un prefacio y en ese prefacio yo preveo todo lo que está ocurriendo ahora en el sector internacional con las relaciones entre Haití, las migraciones. Este prefacio, yo te regalo ese libro para que lo tengas y cuando tú puedas tú lo leas. Y lo comentamos aquí también. Bueno, si tú quieres comentarlo, yo no me opongo. Me servirá para vender el libro. Porque, por supuesto, sí, ¿verdad? Mira, esa botella que está ahí es una botella rescatada desde el fondo del mar de un... Vamos a hacerle un close-up. De un hundimiento de un galeón español que se llamaba Nuestra Señora de Tolosa. ¿Cómo es? Nuestra Señora de Guadalupe eran dos y Conde de Tolosa se llamaba el otro, en la bahía de Samaná. Y de ahí tenía un cargamento de mercurio, porque el mercurio era esencial
para la cuestión del oro y la plata. Bueno, pero yo entonces, soy una gran admiradora de don Federico, así que lo leeré con muchísimo Bueno, gusto, pues don yo Federico. me he ocupado siempre del tema haitiano Don Federico, a lo largo pero de toda quiero mi vida. preguntarle a Y he propósito. escrito en mi columna, que es Sí, diaria, muchas cosas sobre Haití. Pero a propósito de la lo que usted está sentencia diciendo. 168. No, y si ellos están contribuyendo, usted dice que esta fuerza de inmigrantes contribuyen a darle vida a los sistemas de seguridad social. ¿Están contribuyendo los haitianos a darle vida? Al contrario, lo están destruyendo. No. Déjame decirte, yo te quise plantear En otros asunto países, pero para general. aclarar. Países desarrollados que tienen un sistema de seguridad social que, como ya dije, es la coronación del desarrollo económico. Aquí, nosotros somos un país pobre que va a aguantar más pobre. De modo que nosotros vamos a tener una carga que va a impedir nuestro desarrollo. Y el desarrollo de la seguridad social. Desde el punto de vista de la salubridad, no solamente las parturientas haitianas son un problema, pero después todas las otras enfermedades que hay en Haití, son muchas las enfermedades. No quiero gastarte tu tiempo describiendo esto. Eso deben dejarlo a los médicos y a Eso don Armando viene más adelante. Don Armando, que es mi pediatra, porque yo todavía yo me trato con pediatra, pues puede decir mucho mejor que yo de eso. ¿Y entonces cuál es su opinión en cuanto a los dos escenarios de la sentencia? Bueno, yo creo que la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, pues fue una decisión sabia. Yo creo que ninguna constitución dominicana del pasado acepta el jus soli abiertamente, íntegramente, sin ninguna clase de condicionamiento. Pero desde 1929 hasta acá, hay en la nueva constitución del 2010 un artículo, o mejor dicho, un acápite de un artículo que podría servir para de mala fe apoyar a los haitianos indocumentados. A favor de los haitianos indocumentados que están aquí en Santo Domingo, pues hay muchísimas razones para que los apoyen. Los apoyan los hombres de empresas que quieren mano de obra barata. Los apoyan, bueno, sectores internacionales de todo tipo. ONG, que yo le he llamado a esa gente de izquierda que también favorece los desposeídos. De modo que confluyen las izquierdas, confluyen las cosas internacionales, los intereses de los empresarios, muchos factores. La frontera dominicana está desguarnecida, no se han hecho ni siquiera un sembrado de matas de espinas, no se han hecho controles electrónicos. Eso es otro problema que claro, no solamente porque es la sentencia 168 resuelve el problema desde el punto de vista administrativo y judicial. Claro, pero ¿y los que siguen entrando? Pero no la resuelve físicamente. Claro. Lo otro necesita una acción militar, policial y política. Y eso es lo que estamos esperando. Ahora, 168, esa sentencia será recordada porque el problema migratorio dominicano, bueno, descuidado durante años y años y años por todos los gobiernos, ahora por primera vez tuvo la sentencia 168. Y no se puede decir que es retroactiva, porque toda sentencia trata un hecho que ya ocurrió. Claro. Si van a decir la sentencia sobre un reo acusado de un crimen, tiene que haber ocurrido el crimen para que haya el juicio y por tanto la sentencia. O sea, que toda sentencia es retroactiva, la infracción. Porque si no, no fuera sentencia. O la infracción, ¿cuándo ocurrió? En el pasado. En el pasado, que entraron todos. Yo creo que sí a la decisión de que tengan la nacionalidad dominicana, porque los haitianos dicen que los esclavizamos, pero quieren la nacionalidad del país que los esclaviza. Sí. De modo que es una cosa que tú dices, ¿y por qué? Entonces ellos saben que su país está depauperado, que no hay capa vegetal, que debieran hacer un trabajo con el Kenneth Cayeme de Israel, de sembrar árboles plásticos que den sombra para que crezca la hierbita y se forme
la capa vegetal Y para entonces entonces yo me sembrar pregunto, un árbol verdadero. No, ellos quieren nuestro territorio. Nosotros Y no hay tenemos- ningún país del mundo que ceda su territorio. Nos por tenemos que ir a la razones pausa, don humanitarias. Federico, pero entonces yo me pregunto, la comunidad internacional no se da cuenta que nosotros no tenemos la capacidad económica para hacernos cargos de esta población. ¿Por qué no se forma una coalición de países que ayude a esta situación tan precaria de este vecino país? Y don Armando en la pausa también hablaba de cómo ellos hicieron un viaje a Israel para que nos ayudaran a formar una frontera, porque ellos mismos dicen que los haitianos no deben estarse dispersando de su territorio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a ir a la pausa y cuando volvamos, pues vamos a dar estos últimos matices de qué cantidad de haitianos tenemos en nuestro país y qué están haciendo en los diferentes sectores. Volvemos. Dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura. Si es de Popular, mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz. Por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados y pasa. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. En una fracción de segundo, tu vida puede cambiar para siempre. Una adolescente universitaria, Idiota. una azafata, El paquete no está aquí. una mujer embarazada, Tú ya tenemos que hablar. un marido celoso y dos hombres lobos con una misión peligrosa. Sean pacientes. Lo tengo en la mira. Que les prometo, al final todo se va a esclarecer. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas, un mercado global y rápido, exige soluciones simples. En Win Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Juega, raya y gana con los nuevos rayaditos de Leisa. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 1.200.000 pesos. Con tus rayaditos, dinero fácil, dominó, ruleta y mina de oro. Leisa, tu única loto. Cuídate, pero no de vivir. Y celebra la vida. ARS Pali. Protege tu salud. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen Y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado.
la racha ganadora con los Rayaditos de Leisa. Juega, raya y gana. Desde 20 pesitos podrás ganar hasta 2 millones de pesos. Con tus Rayaditos, dinero fácil, ruleta, mina de oro, super sorteo dominicano y quiniela palé de Leisa. Leisa, tu única loto. Que don Federico ha hecho esta clara exposición de cómo funcionan las migraciones y don Armando también en nuestro país, cuáles son los problemas más fuertes que tenemos en el país en este momento y qué pasaría si se nacionalizaran los haitianos nacidos en el país. Y tenemos otro problema, que es a los haitianos no tener documentos, incluso de los 10 u 11 millones que hay en el país, hay como 7 que no tienen documentación, ni cédula, ni documento de identidad, acta de nacimiento. ¿Cómo sabríamos cuál nació aquí, cuál no nació aquí? ¿Cómo se haría un escrutinio de este problema? Yo creo que eso no es problema, porque realmente las leyes haitianas establecen claramente que todo hijo de haitiano es haitiano. Es decir, los haitianos tienen ya una nacionalidad. Ellos están aspirando a una segunda, que es la dominicana, con el objetivo de descuartizar, de desmantelar a la República Dominicana como país. Yo diría que estamos ante la situación posible, probable, ¿no? Es una probabilidad de que la desagregación de poblaciones que se está produciendo ahora, porque esto no es una migración, decía Federico, es un editorial memorable que escribió hace más de 10 años, que era una mudanza. Y yo pienso que la noción de mudanza es mucho mejor, porque las migraciones son cosas más organizadas, pero aquí lo que hay es un desplazamiento poblacional en un territorio que tiene una frontera intrainsular, que tiene la frontera de la República Dominicana. Entonces, ante eso, no estamos hablando de migración, sino ante un desplazamiento que anularía, suplantaría a la población del estado vecino, en este caso la República Dominicana, y anularía los resultados históricos de 1844, que fue la independencia de la República Dominicana. Aquí lo que está en juego es eso, si mantenemos o no la independencia de la República Dominicana, y eso es lo que estamos discutiendo y lo que mucha gente, con este uso de los escudos humanos, el uso del chantaje racial, del chantaje político, la confianza que han puesto los haitianos en la plataforma extranjera que le está apoyando el Departamento de Estado, las ONG, la Unión Europea, los organismos multilaterales que ellos han penetrado y han utilizado, la ACNUR, el CDH, toda esa estructura ha sido utilizada como una especie de bulldozer para tratar de aplastar a la República Dominicana como país, y los dominicanos tienen que tener una visión clara de que la única intención de esto es que deben conservar, aferrarse como posesos a su constitución y no permitir que la República Dominicana sea borrada mediante un mecanismo judicial que es el que se quiere emplear ahora. ¿Somos racistas los dominicanos? En este libro, que ahora te lo acabo de dedicar, hay un capítulo dedicado al problema de nuestra autopercepción racial. Hay un ensayo que yo escribí hace mucho tiempo que se llama Negro de mentira, blanco de verdad. Sí. Como nosotros, la raza no define la identidad. La raza amarilla, por ejemplo, hay coreanos, hay japoneses, hay chinos, todos son amarillos, pero la identidad china, la identidad japonesa es muy distinta. En África, vamos, para poner el ejemplo de negro, hay negros que son de cultura absolutamente musulmana, francesa. No, vamos a decir que nosotros somos unos mulatos mestizos, porque tenemos un ingrediente taíno, creo que en un porcentaje. Pequeñito. Un médico averiguó eso, no sé por qué procedimiento, hace muchos años, y dijo que había un 16, 17%. 17.
Tú ves que yo tengo... Álvarez Perelló. Álvarez Perelló. Que estudió en París. Sí, estudió en París. Pero bueno, y después Norman de Castro. Y después mi amigo Norman. Averiguó y la proporción era igual. Exactamente. Es decir, de taínos. Por método más moderno. Por método más moderno. Pero entonces, un mulato mestizo, nosotros somos una sucesiva mezcla entre mulatos. Que esa es una cosa que vale la pena decirla, porque yo te quería volver a la sentencia para terminar. Pero como metiste este tema de la cuestión racial, Obama es un mulato, mitad blanco, mitad negro. Pero... Moody. Moody. Bueno, Moody. Pero entonces, mulato, que tenía antes un carácter despectivo, porque era como de mula, como yegua y burro, pues, ¿qué ocurre? Que un mulato que se mezcla con otro mulato y una mulata ya mezclada con otro mulato producen una sucesiva mezcla entre mulatos. Por eso tú te paras ahí en la calle y no hay dos dominicanos iguales, que tú digas hay unos rasgos que se repiten. De modo que pureza racial no puede Entonces no podemos ser racistas. Pero la causa por la cual nosotros somos más cosmopolitas, como decía Bonó, que lo contrastaba con lo que pasaba en Haití, es que la corona española tuvo que permitir que los mulatos tuviesen cargos públicos, desde el siglo XVII, porque no había casi blancos. Claro. Entonces, nuestros prejuicios raciales se fueron disminuyendo, y no como en Cuba, donde en Cuba el prejuicio racial fue terrible y se conservó hasta el día de hoy. Y después de 50 años de revolución, en Cuba había barberías de negro y barberías de blanco. Ese pelo rizado, ese pelo crespo, no se corta en esta barbería. Vaya. Dios mío. Así era, eso lo descubrió Pedro Mir cuando estaba en Cuba, que se sentó en una barbería de blanco y no lo atendía. Nosotros no tenemos eso, pero, y ese es un problema que lo que hace, nos hace perder el tiempo, porque además está tratado en ese libro y lo hemos tratado a lo largo de muchísimo tiempo, algunas veces en un editorial, otras veces en un artículo. Y entonces yo me pregunto. Pero los haitianos aspiran a formar aquí una minoría que le permita tener influencia política sobre la isla entera. Pero eso es muy peligroso. Si nosotros le damos la nacionalidad a 250,000, estaríamos formando el partido más poderoso y más coherente del país. Que se le dé la nacionalidad a 22,000, a 23,000, a 28,000, a 30, no sé exactamente, porque se han valido de todos los medios y todas las trampas con los oficiales civiles para conseguir los documentos que en su país no tienen, aquí lo consiguen falsos. De modo que, ahora bien... Ese es mi miedo, que pueden ser 200, 300, los Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. ¿Para qué quieren un migrante que ni tiene dinero en el bolsillo para invertir, ni tiene buena salud? Porque puede tener, no hablemos del SIDA, que ya es una cosa mayor ahí en Haití, pero el cólera, a donde está en Haití, y después muchísimas otras enfermedades. Pero además de eso, el analfabetismo. Porque si fueran graduados de Harvard, no, y nada más hay que ver el territorio. Entonces que está ellos prefieren totalmente que se quemado. queden en la isla y que se lo fumen los dominicanos. Y ese es el problema. Ahora, si los dominicanos toleran eso, están contribuyendo a su propia destrucción. 30 segundos nos quedan, don Armando. Entonces, ¿qué pasa en Haití que tienen tanta pegada, vamos a decir, por decir una palabra de moda, en las relaciones internacionales, en la diplomacia, y nosotros pues no se entienden nuestras razones y las de ellos se sobrevaloran? Ellos no tienen ninguna pegada. Lo que sucede es que todos esos países no los quieren en su territorio. Entonces ellos se aprovechan de esa situación, la explotan en todos esos organismos internacionales que ustedes estaban mencionando, Manuel, y aprovechan eso para caernos encima a nosotros y acusarnos de muchísimas cosas que son todas falsedades. Nosotros no podemos aceptar eso. Nosotros tenemos que defender nuestro país y nuestra nacionalidad, porque si ellos tienen su nacionalidad y no la quieren aceptar, ese es un problema de ellos.
Bueno, señores, la verdad es que el problema de la migración haitiana es terrible y lo que más miedo me da es que, es como decía don Federico Enríquez Grateró, darle la nacionalidad a 22 mil haitianos que tienen generaciones en nuestro país sería pues humano, sería justo, pero ¿hasta qué punto van a ser 20.000? ¿Hasta qué punto no van a seguir entrando? ¿Hasta qué punto se está controlando la migración haitiana y hay una decisión política y de todo tipo de que pare esta migración que no es necesaria realmente para la mano de obra en nuestro país, porque tenemos demasiados ciudadanos pobres que viven incluso por debajo de la línea de la pobreza y que realmente no necesitamos más mano de obra de la que tenemos porque no vemos que tantos empleos de más tenemos en nuestro país. Gracias a Manuel Núñez, gracias a Federico Enríquez y Grateró y gracias a don Armando Armenteros por acompañarnos y por supuesto amigos a ustedes gracias por acompañarnos, por ver este programa todos los domingos y los que no pueden pues lo ven en el cable WIN en CTV en el canal 38 los miércoles a las 4 de la tarde. Hasta la próxima semana.